El sol caía sobre el kilómetro 140 de la carretera 57, en el tramo que los traileros llamamos el Espinazo del Diablo de San Luis Potosí. No es el de Sinaloa, claro, pero este llano desértico, entre el Huizache y Matehuala, tiene sus propios fantasmas. El calor era tan denso que parecía una cobija sucia sobre el asfalto. Yo soy Arturo, 62 años de vida, 40 de ellos al volante de un Kenworth. El mío, el Guerrero, un T-680 rojo que ya olía a mis recuerdos. Había enterrado a mi Elena hacía 4 años y medio, y desde entonces, la cabina era mi casa, mi refugio y mi celda. Mis hijos ya tenían sus vidas en los Estados Unidos. Yo era solo un viejo rodando, juntando kilómetros como quien junta monedas para un peaje que nunca llega. Mis pensamientos eran pesados ese día. Recordaba a Elena, cómo se reía cuando le decía que el camión era mi única amante. Esa cabrona de acero tiene más de ti que yo, me decía, medio en broma, medio en serio. Ahora daría cada kilómetro recorrido por escuchar esa risa una vez más. El motor comenzó a toser. Una tos seca, fea. No era normal. No me hagas esto, Guerrero, le supliqué. La temperatura se disparó. Tuve que orillarme, justo donde el desierto se come la pintura del pavimento. La nada absoluta. Solo mezquites secos y el zumbido de los insectos al atardecer. Bajé del camión. El calor me golpeó la cara como un ladrón. Abrí el cofre. El vapor me quemó las cejas. Una manguera. Una maldita manguera rota. Tenía repuestos, pero me tomaría tiempo. Estaba cubierto de grasa, maldiciendo mi suerte, cuando escuché el golpe. No fue fuerte. Fue un golpe seco, casi tímido, en la puerta del copiloto. Me congelé. Aquí no había nada. Ni casas, ni ranchos. Miré por el espejo lateral. El corazón se me fue a los pies y luego me subió a la garganta. Era una niña. No tendría más de 12 años, flaca, con el cabello enredado por el polvo y unos ojos oscuros que parecían haber visto el fin del mundo. Llevaba una mochila rosa descolorida de Frozen. Me limpié el sudor y la grasa de la frente. Rodeé el camión lentamente. La niña no se movió. Estaba pálida bajo la mugre. ¿Estás bien, mija? ¿Te perdiste? ¿Dónde están tus papás? Pregunté, tratando de sonar amable, como le hablaría a una nieta. Ella me miró fijamente. Sus ojos no eran de susto, eran de reproche. Levantó su barbilla y dijo, con una voz clara que cortó el silencio del desierto, «Usted me dejó aquí». Tragué saliva. El calor, la fatiga. Estaba alucinando. «Mija, yo nunca te he visto. ¿Cómo te llamas?» Ella dio un paso adelante sin miedo. «Me llamo Valentina, y usted es el tío Arturo, el del Guerrero. Mi papá era Javier, su compadre. El mundo se detuvo. Javier, mi compadre del alma, caído justo en este tramo, 4 años atrás. Un volantazo, dijeron, un pestañeo. Valentina me miró con la dureza de un adulto. Usted nos dejó aquí, hace 4 años, el día que enterramos a mi papá. Nunca volvió a llamar. El aire se me fue de los pulmones. Era verdad. Javier y yo éramos más que hermanos. Uños y mugre, decía él. Nos habíamos jurado cuidar de nuestras familias si algo pasaba. Pero cuando Javier murió, yo estaba hundido en mi propia oscuridad. Elena acababa de recibir su diagnóstico terminal. El mundo se me había acabado. Fui al funeral, sí, abracé a Camila, su viuda, cargué a Valentina, que entonces tenía 8 años, y luego desaparecí. Me encerré en el dolor de Elena, y cuando ella murió, 6 meses después, me encerré en el camión. No llamé, no pregunté, no cumplí. La culpa me cayó encima con el peso de 1000 toneladas de acero. Valentina, perdóname, fue lo único que pude susurrar. Ella negó con la cabeza. No vine a que me pida perdón, vine a que me ayude. Mi mamá está en peligro. Ese hombre, el que mató a mi papá, la va a lastimar. La miré. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de rabia. ¿Cómo que mató a tu papá? ¿De qué hablas? Ella abrió su mochila y sacó una botella de agua casi vacía. Tengo sed, dijo, y tengo pruebas. La ayudé a subir a la cabina, el mismo lugar donde Javier había compartido conmigo tantos cafés y kilómetros. Le di una botella de agua fría y un sándwich que traía.
Comió con desesperación. Despacio, mija. A ver, cuéntame. ¿Cómo llegaste aquí? Me escapé, dijo después de tragar. Sabía su ruta. Mi papá la tenía apuntada en su taller. El tío Arturo siempre para en el Huizache el día 5. Hoy es 5. Tomé un camión de redilas desde el pueblo. Me bajé en la gasolinera y caminé. Lo vi cuando se paró. Su lógica era impecable, aterradora. ¿Por qué te escapaste, Valentina? ¿Quién es ese hombre? Se llama Don Eladio. Escupió el nombre. Don Eladio Robles, el dueño de Transportes Oro Negro. Mi papá trabajaba para él antes de todo. Eladio. Lo recordaba. Un tipo de sonrisa fácil y botas de piel exótica. Había empezado con 2 camiones destartalados y ahora se decía, era el dueño de la región. Mi papá descubrió algo, tío. Algo sucio. Don Eladio usaba los camiones para, no sé, cosas malas. Mi papá guardó papeles. Don Eladio supo que él sabía. Por eso lo sacó de la carretera. Sentí un escalofrío, a pesar de los 40 grados. ¿Y tu mamá? ¿Camila? Él la está buscando. Dice que mi papá le robó mucho dinero, que si no le pagamos nos va a ir mal. Nos quitó la casa. Vivimos en una vecindad, tío. Mi mamá llora todas las noches. Ayer, ese hombre fue a la casa. La jaloneó. Le dijo que tenía un día para entregarle la caja, o se arrepentiría. Por eso me fui. Usted era el único amigo de verdad de mi papá. Él siempre decía, si algún día me falla el motor, el único que sabe mover mis fierros es Arturo. Mientras reparaba la manguera, con las manos temblando de grasa y de coraje, mi mente trabajaba más rápido que el motor del guerrero. Esta niña, esta valiente de 12 años, había caminado kilómetros por el desierto, confiando en un viejo recuerdo, en la palabra de su padre muerto. Me había llamado tío, y me había acusado de abandono. Tenía razón en ambas. La culpa era un ácido en el estómago. Un hombre cumple su palabra, me decía mi padre, y yo le había fallado a mi compadre, a mi Elena, que siempre me decía, cuida acá, mi Arturo, esa muchacha es buena. Había fallado, pero el fracaso, como decía ese libro que Elena me hacía leer, de Napoleon Hill, no es caer, es quedarse en el suelo. El fracaso es el fertilizante del éxito, si tienes el valor de sembrar de nuevo. Yo era un viejo de 62 años, cansado, de luto, pero no estaba muerto. Muy bien, Valentina, le dije, cerrando el cofre con un golpe sordo. Arreglado, súbete. ¿Dónde está tu mamá? En San Luis, en la colonia Satélite. Pero no podemos ir. Nos está vigilando. Tenía razón. Ok, tengo un amigo, un viejo mecánico en Querétaro. El Zorro. Es de confianza. Te quedarás con su esposa, doña Lupe. Es un lugar seguro. Yo iré a San Luis. Voy a ver a tu mamá. ¿Qué es esa caja de la que hablas? Valentina me miró, sus ojos brillando con lágrimas e inteligencia. No lo sé. Mi papá escondió algo. Don Eladio cree que mi mamá lo tiene, pero ella no sabe nada. Solo sé que mi papá, días antes de morir, estaba arreglando su camioneta vieja. Una Dina 80, toda oxidada. No dejaba que nadie se acercara. Llegamos a Querétaro de madrugada. El Zorro, un hombre curtido, más arrugado que yo, nos recibió sin preguntas. Su esposa, Lupe, abrazó a Valentina como si fuera suya. Aquí estará segura, compadre. Cuídate. Ese Eladio Robles es alacrán de los grandes. Le di un beso en la frente a Valentina. No le fallaré esta vez, mija. Te lo juro por la memoria de tu padre. Conduje hacia San Luis Potosí, pero no era el mismo Arturo. El luto se había convertido en rabia, y la rabia en un plan. Tenía que encontrar a Camila. Tenía que encontrar esa camioneta Dina. Tenía que entender qué había descubierto Javier. Mi guerrero rugía en la carretera. Ya no era un viaje de rutina, era una misión de justicia. Me sentía como esos viejos pistoleros de las películas que Elena veía. Pero mi pistola era un camión de 18 ruedas y una promesa rota que pensaba remendar. Me detuve en una pensión barata en las afueras de la ciudad, lejos de donde Eladio pudiera tener ojos. Necesitaba pensar, planear. Eladio era rico. Podía comprar policías, abogados. Yo solo tenía mi camión y mi palabra. Recordé las palabras de Hill. El deseo es el punto inicial de todo logro.
Mi deseo no era de venganza, era de justicia. Devolverle a esa niña la paz que un cobarde le había robado. Al día siguiente busqué a Camila. La encontré en una vecindad húmeda, en un cuarto que olía a miedo y a pobreza. Cuando me vio, se derrumbó. Era un fantasma de la mujer alegre que recordaba. Arturo, ¿qué haces aquí? Vete, por favor. Si Eladio te ve... Cálmate, Cami. Estoy aquí por Javier. Y por Valentina. ¿Mi niña? ¿Dónde está? Está a salvo. Muy lejos. Escúchame, Camila. ¿Qué es la caja que busca Eladio? Ella lloraba desconsolada. No lo sé, Arturo, te lo juro. Javier nunca me dijo nada. Solo me dijo que si algo le pasaba, quemara la camioneta Dina. Pero Eladio se la llevó. El día después del funeral, sus hombres vinieron por ella. Dijeron que era parte de una deuda. Se la llevaron a un deshuesadero, creo. ¡El deshuesadero! Ese era el siguiente paso. Camila me describió al hombre que la había amenazado. Alto, una cicatriz en la ceja, siempre con una chamarra de piel cara, aunque hiciera calor. Se llama Gutiérrez. Es la sombra de Eladio. Le di a Camila todo el efectivo que traía. Vete de aquí. Vete con tu hermana a Guadalajara. No le digas a nadie. Cuando sea seguro, mandaré por ti. Ella me abrazó. Dios te cuide, Arturo. Javier siempre dijo que eras el único leal. Esas palabras me dolieron más que un golpe. La lealtad había llegado 4 años tarde. Encontrar el deshuesadero no fue difícil. Era el más grande de la región, propiedad, por supuesto, de un primo de Eladio Robles. El cementerio de hierro, le llamaban. Entrar era el problema. No podía llegar preguntando por la Dina de Javier. Fui de noche. Tuve que saltar una barda de lámina que casi me corta una mano. El lugar era tétrico. Montañas de fierros retorcidos bajo la luz de la luna. Perros ladrando a lo lejos. Busqué por horas. Dina sabía muchas. Eran camiones de batalla. Pero buscaba una específica, una color hueso, modelo 81. Y allí estaba, arrumbada en un rincón, canibalizada, sin llantas, sin motor. Parecía un esqueleto. Me metí en la cabina. El olor a humedad y óxido era penetrante. Busqué por todas partes. Debajo de los asientos, en la guantera, detrás del tablero. Nada. Me senté en el asiento roto del conductor, el mismo que mi compadre había ocupado. Me sentí derrotado. ¿Qué había pasado por alto? Valentina dijo que estaba arreglándola. ¿Qué arreglaba? Miré el camarote. Estaba destrozado, pero al tocar el forro del techo, sentí algo. Un bulto. Metí la mano. El forro estaba suelto. Mis dedos tocaron algo frío. Metal. Era una pequeña caja de herramientas de esas que se usan para pesca, atorada entre la lámina y el aislante. El corazón me latía con fuerza. La abrí. Dentro no había herramientas. Había una libreta de contabilidad, de esas de pasta dura, y una memoria USB. Javier, compadre, eras más listo que todos ellos. Salí de allí con el amanecer. Me encerré en el cuarto de la pensión. No me atreví a poner la USB en mi vieja laptop. Fui a un café internet. Lo que vi me heló la sangre. Javier no solo había descubierto el negocio, lo había documentado todo. Don Eladio Robles no solo era dueño de Transportes Oro Negro, era el socio principal de un cartel. Estaba usando la compañía para lavar millones. La libreta detallaba fechas, números de contenedor, rutas. La USB contenía copias de estados de cuenta, transferencias internacionales, nombres. Y lo peor, la prueba de que Eladio había ordenado sabotajes. El accidente de Javier estaba ahí, documentado como un gasto de operación. Eladio había expandido su imperio sobre la tumba de mi amigo. Había visto el estilo de vida de Eladio en los periódicos locales, celebrando en una mansión con chef privado, donando a la caridad, un lobo con piel de oveja. Javier había recopilado información sobre cómo Eladio movía el dinero, cómo usaba tarjetas Black corporativas para gastos personales exorbitantes, incluyendo, como descubrí en un archivo, pagos regulares a una exclusiva clínica en Houston donde, al parecer, recibía un tratamiento del que nadie sabía. Tenía al diablo agarrado por la cola. Ahora, el plan. La planificación organizada es la madre de la victoria, pensaba Hill. No podía ir a la policía de San Luis.
La libreta mencionaba pagos a varios comandantes. Esto era federal, o mejor, periodístico. Recordé al hijo de un viejo amigo, un periodista serio en la Ciudad de México, de esos que no se venden. Pero primero, la seguridad. Hice 3 copias de la USB. Mandé una por paquetería expresa al periodista, con una carta explicando quién era yo y que lo contactaría en 48 horas. Guardé otra en un lugar seguro. La tercera, y la libreta original, se quedaron conmigo. Ahora tenía que enfrentar a Eladio, no para amenazarlo, para negociar la vida de Camila y Valentina. Necesitaba una distracción, algo que lo hiciera venir a mí, pero fuera de su territorio. Llamé a su oficina. Dije que era un transportista de Monterrey, interesado en vender mi flotilla. El Guerrero era mi flotilla, pero él no sabía eso. Dije que había oído de su éxito y quería consejos. Los hombres como Eladio no pueden resistirse a la adulación. Su ego es su mayor debilidad. Aceptó, pero no en su oficina. Lo veré en la Ciudad de México, me dijo con voz arrogante. Tengo asuntos allá. Nos vemos en el restaurante del hotel en Beverly Hills. ¿Lo conoce? Claro que no lo conocía. Busqué el nombre. Era un lugar donde un café costaba lo que yo ganaba en un día. Perfecto, le dije. Ahí estaré. Era mejor. Territorio neutral. El lobby del hotel era un insulto a la pobreza. Mármol. Mujeres con bolsas Chanel que pasaban sin mirarme. Hombres con trajes que costaban más que mi motor. Yo, con mis botas limpias pero gastadas, mi camisa fajada y mis manos de trailero. Me sentía fuera de lugar, pero recordé las palabras de Javier. No importa el cascarón, tío, sino lo que carga. Don Eladio llegó tarde, como era de esperarse. Conducía un BMW último modelo, color negro mate. El mismo Gutiérrez, el de la cicatriz, le abrió la puerta. Eladio me midió de arriba abajo. Arturo, ¿verdad? Un placer. Su mano era suave, su sonrisa falsa. Gracias por recibirme, don Eladio. Nos sentamos en el restaurante. El mesero casi me ignora. ¿Entonces quieres vender?, preguntó Eladio, mientras pedía un corte grueso y un vino que sonaba a francés. En realidad no, dije calmadamente. Quiero hablar de Javier, mi compadre. La sonrisa de Eladio se congeló. Gutiérrez, que estaba en la barra, se puso tenso. No sé de qué hablas, dijo Eladio, cortante. Claro que sabe de la DINA del 81, de la caja, de la libreta y de la USB. Eladio palideció. ¿Quién eres tú, pinche viejo? Soy el que tiene las copias, le dije, tranquilo. Y soy el que le juró a mi compadre en su tumba que cuidaría de su familia. Un juramento que tardé 4 años en cumplir. Eladio intentó farolear. No tienes nada. Javier era un ladrón. ¿Me robó? No. Lo interrumpí. Javier era un hombre honrado. Y tú eres un asesino. Tengo los estados de cuenta, Eladio. Los de las Islas Caimán. Tengo los pagos a la clínica en Houston. Tengo el pago al mecánico que cortó los frenos de Javier. Lo tengo todo. Eladio me miró con odio puro. Gutiérrez se acercó la mano al saco. Un movimiento, Gutiérrez, le dije sin mirarlo. Y el hombre que está sentado en aquella mesa, el periodista de Reforma, aprieta un botón y esto se vuelve noticia nacional. Y la copia que tiene la DEA en El Paso también se activa. Era un farol, lo de la DEA, pero funcionó. Eladio levantó una mano para detener a su gorila. ¿Qué quieres, Arturo? ¿Dinero? ¿Un camión nuevo? Te lo doy. ¿Quieres sacar a tu familia de la pobreza? Me reí. Qué poco me conoces. Y qué poco conocías a Javier. Queremos justicia, pero la justicia de los hombres es lenta y corrupta. Así que haremos la nuestra. Vas a dejar a Camila y a Valentina en paz, para siempre. Les vas a devolver lo que les robaste. La casa y una pensión vitalicia. Una restitución, no de tu dinero sucio. Del dinero que Javier ganó limpiamente y que tú le congelaste con mentiras. Eladio rechinó los dientes. ¿Y si no? Entonces no saldré de este restaurante. Y tú no saldrás del país antes de que te agarren. Y créeme, tus socios del sur no estarán contentos de que tu ego hundiera la operación. Fue una negociación tensa. Eladio era un animal acorralado. Sabía que yo no mentía sobre las pruebas. Al final, asintió. Hecho. Pero tú me das esos originales. Los originales se quedan conmigo.
Son mi seguro de vida, y el de ellas. Si algo nos pasa, a mí, a la niña, a la viuda, todo sale a la luz. Me levanté de la mesa, dejando mi café intacto. Un placer hacer negocios, don Eladio. Pasaron 3 semanas de infierno silencioso, esperando la traición. Pero el plan había sido sólido. El dinero apareció en una cuenta nueva a nombre de Camila. La escritura de una casa nueva, en Guadalajara, también. Eladio había cumplido. Sabía que yo tenía el hacha sobre su cuello. Reuní a Camila y a Valentina. Cuando Valentina vio a su madre fue un abrazo que me sacó las lágrimas que no lloré por Elena. Estaban a salvo. Las instalé en su nueva casa. Era bonita, con un pequeño jardín. Valentina tenía su propio cuarto. Tío Arturo, me dijo Valentina, abrazándome en la cintura. Mi papá estaría orgulloso de usted. Le acaricié el cabello. No, mija. Yo estoy orgulloso de él. Y de ti. Camila me ofreció dinero. Es tuyo, Arturo. Te lo debemos todo. Negué con la cabeza. Guárdelo, Cami. Enséñele a esa niña a ser fuerte. Yo tengo que seguir rodando. Pero esta vez, dije, tocando el dije de la Virgen que colgaba de mi espejo, esta vez sí voy a llamar. Me subí al guerrero. Mientras me alejaba, las vi en la puerta. Madre e hija, juntas. Había saldado mi deuda. Encendí el motor. La carretera 57 me esperaba, pero ya no me sentía solo. Llevaba conmigo el recuerdo de Elena y la paz de Javier. El sol salía en el horizonte, y yo, Arturo, el viejo trailero, sentí que, por primera vez en 4 años, el camino por delante era brillante. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Gracias por acompañar a Arturo en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, deja un comentario. Queremos saber qué sentiste. Sigue nuestro canal para no perderte ninguna de las historias que preparamos para ti. Nos ayuda muchísimo saber qué te gusta. ¿Qué tipo de historias quieres ver? ¿Qué temas te interesan? Danos tus ideas y consejos en los comentarios. Leemos todo. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Queremos conocer a nuestra familia de la carretera. Como agradecimiento por tu apoyo, y para ayudar al canal a seguir adelante, he dejado algunas recetas especiales de tés y postres sin azúcar, fijadas en el primer comentario. Son para cuidarnos, para darnos un apapacho saludable. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a tu familia en cada kilómetro de su vida.